Bien, para el video, que este va a ser el último, tenemos el punto 24. El punto 24, perdón, el punto 25 de nuestra planilla de Excel, que habla sobre el capital de trabajo en los tres escenarios. Se supone que nosotros vamos a tener que calcular cuánto capital de trabajo vamos a necesitar para poder realizar, digamos, las operaciones habituales en el proyecto. Entonces, existen unos ratios que nos ayudan a realizar ese cálculo. Para poder tener eso y ese número, utilizarlo dentro de nuestra proyección y de hecho que ya lo usamos, digamos, en el cálculo del BAN y de la TIR, vamos a ver entonces cómo llegamos a esos números, ¿sí? Bien, el capital de trabajo en el escenario realista, las filas 4 al 13 y de la columna A a la G, que está en gris, vamos a utilizar los coeficientes. Estos coeficientes tratan básicamente de la cantidad de días que necesitamos mantener cada uno de estos valores en esos plazos. Como vamos a hacer un cálculo anualizado y el coeficiente, digamos, para algunas cuentas se expresan en días, vamos a utilizar esa denominación para poder convertir los importes anualizados, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que tiene que ver con el capital de trabajo, vamos a tener que calcularlo anualmente, ¿sí? Entonces, cada año vamos a necesitar un importe y ese importe va a ir aumentando, ¿sí? Eh, por la naturaleza del negocio, ¿verdad? Va a haber más ventas, sobre más ventas el costo va a crecer, sobre los ingresos vamos a necesitar cubrir los salarios, ¿verdad? Los salarios, los gastos que tenemos, ¿verdad? Planificado realizar. Y también de eso vamos a tener que descontar aquellos que tienen que ver con nuestras deudas, digamos. Ahora nosotros tenemos deuda financiera y este, deudas con nuestros proveedores, y esos datos vamos a tener que mantenerlos dentro del cálculo, ¿sí? Entonces, el capital de trabajo bruto es aquel que tiene en cuenta a toda la mercadería que compramos al contado, la disponibilidad que tenemos en nuestras cajas, ¿verdad? En nuestras cajas y en el banco, los salarios y las cargas sociales que abonamos, la mercadería. Hay que tener en cuenta que la mercadería en un porcentaje adquirimos mediante deuda con nuestros proveedores, y esa deuda, la parte, digamos, que nos dan a crédito, nosotros vamos a descontar también, digamos, de este cálculo. Por el momento, vamos a ver toda la parte, digamos, que suma o que aumenta ese coeficiente capital de trabajo bruto, ¿sí? Entonces, si vemos la fórmula, estamos sumando caja y bancos, salarios más carga social, mercadería y gastos de administración y ventas, ¿verdad? Eso va a totalizar la primera fila, la fila 5. ¿Cómo llegamos a esos valores? Son los que vamos a ver ahora. Entonces, para el cálculo de la caja y de los bancos, de la parte de capital de trabajo que va a estar aplicado a la caja y a los bancos, lleva un cálculo que está entre paréntesis justamente, que es justamente de la cantidad de ventas dividido la cantidad de días que vamos a tener en un año, le multiplicamos el coeficiente, que no es otra cosa que la cantidad de días que nosotros tenemos o tenemos como objetivo mantener el disponible, digamos, en nuestras cajas. Sería básicamente entonces por eso que cada 15 días nosotros tendríamos que poder hacer rotar la disponibilidad en los bancos, digamos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa el coeficiente en días. Dentro de nuestra fórmula, nosotros podemos ver que extraemos de la planilla 24, de la celda C6, como el paréntesis en la celda A6 muestra que
las ventas se tienen que tomar y deben ser las ventas del primer año. De la planilla 24 de la celda C6, si te vas a revisar, vas a encontrar que está viniendo el dato de la venta del primer año. De la venta del primer año, yo le divido en 365 días. Al dividirle en 365, a ver, para verificar nomás que lo que te estoy diciendo es así. Si yo borro la fórmula y dejo solamente el dato que tengo estirando de la celda 20, perdón, de la planilla 24 en la celda C6, y si le doy acá Enter, voy a ver que él me va a traer la venta del primer año. Acuérdate que nuestra venta del primer año era de 304.200.000, ¿sí? Empezábamos vendiendo eso el primer año, ¿sí? A esa venta voy a deshacer nomás ese borrado simplemente para mostrar que esa es la información que tenemos en la fórmula. Si yo borro la multiplicación por el 15, voy a tener que estoy dividiendo esa venta de 302.400.000 entre 365 días. Ese dato me va a dar el importe de lo que sería la venta diaria del primer año. Y la venta diaria del primer año lo que me dice es básicamente cuánto por día yo voy a estar facturando, ¿sí? Al tener ese importe de cuánto por día voy a estar facturando, lo que hago es le multiplico por 15, porque el 15 días es el tiempo que yo voy a necesitar, por lo menos cubrir dentro de cada mes, digamos, ¿verdad? Durante todo el año. Como mínimo, ¿sí? Es decir, yo necesito esa plata que va a estar en la caja y cada 15 días va a tener que volver a aparecer. Entonces, a eso se refiere el coeficiente de los 15. Si eso es multiplicado, entonces, de hecho, voy a volver a hacer control Z nomás, y visualizo que ahora ese importe multiplicado por 15 me da el resultado de 800.000 y piquito, que era el valor diario en el año 1 de facturación, por los 15 días que necesito cubrir mi caja y mi disponibilidad bancaria. Es entonces el valor del capital de trabajo inicial que yo voy a necesitar para el año 1, pero que le corresponde a esa cuenta de caja y bancos. Eso es básicamente lo que viene a cubrir este importe, ¿sí? Para poder hacer rotar cada 15 días en el año 1, voy a necesitar tener 12.500.000 reservado para la disponibilidad mínima, básicamente, ¿sí? Bien. Después, evidentemente, el negocio va a ir, digamos, haciendo rotar ese importe con las ventas, y eso se va a ir, digamos, cubriendo solo, ¿sí? Al menos en teoría eso es lo que muestra el cálculo. Para el tema de los salarios y carga social, vamos a tener que disponer también, digamos, un importe, ¿sí? Entonces, para por lo menos cubrir los primeros 30 días, vamos a hacer el mismo cálculo. Quiero que veas que nosotros estamos en este caso haciendo la aplicación de lo que dice el paréntesis al lado de los nombres de las cuentas que conforman el capital de trabajo. En este caso, entonces, vemos que en el paréntesis dice MO dividido 365. Acá lo que tenemos que entender es que MO sería mano de obra, y la mano de obra no es otra cosa que el salario que se paga en la empresa, pero como aparte del salario, en concepto de mano de obra, también nosotros pagamos como propietarios, digamos, de la empresa, también pagamos el aporte, ¿sí? El aporte patronal. Por eso los datos que vienen desde la planilla 1 de la celda D10 es el total de salarios que abonamos el primer año, ¿sí? Voy a borrar un poco, simplemente para mostrarte nomás el valor que sale al traer solamente el dato de la planilla 1 de la celda de 10, y me trae 147.256.000. Ese dato es el que estiramos de la planilla 1, que tiene que ver con los salarios del personal de todo un año, ¿sí? Bien, control Z para volver a ver el valor. Lo que ahora voy a ver es que sumé a ese dato, que sumé el dato que está también en la planilla 1, pero en la celda J10. En la celda J10, si borro todo lo demás, voy a ver que esa información sumada dentro del primer paréntesis es de 24.297.000. Ese valor, 24.297.000, es el valor total de aporte patronal que se paga en el primer año. Sumado entonces esos dos datos, tenemos un importe. Control Z de vuelta siempre para ver cuál es la sumatoria. ¿Cuánto suma tener
esos dos importes, el salario del primer año más el aporte del primer año me da entonces 171 millones. Así como hace rato dividimos las ventas entre 165, ahora vamos a dividir la mano de obra entre 365 días para obtener el valor diario de esa mano de obra. Entonces, si yo divido entre 30, yo voy a ver entonces que esa información me dice que 14 millones 100 mil por día yo voy a necesitar cubrir, digamos, en concepto de todo lo que voy a pagar durante el año 1. ¿Sí? Eh, entonces, básicamente ese es el importe que va a aportar al capital de trabajo destinado a la cobertura del coeficiente de los salarios, ¿sí? Que vamos a abonar en la empresa. De la misma forma se hace el cálculo del coeficiente que va a ser destinado, o parte del capital de trabajo que va a ser destinado para arrancar eh, con la tenencia de mercadería, ¿sí? Entonces, para la mercadería se tiene en cuenta al costo. Ojo que nuestro costo básicamente está cubierto, digamos, por el importe de los insumos que finalmente nosotros vamos a transformarlos en mercadería. Por eso tomamos el valor directo del costo, ¿sí? Entonces, el costo dividido 365 es volver a ver el costo diario y multiplicado por el coeficiente. Yo necesito por lo menos tener mercadería para 45 días, ¿sí? Para un mes y medio. Entonces, por eso el coeficiente es distinto. En caja y bancos por lo menos 15 días porque es lo mínimo que necesito tener por lo menos efectivo para poder en un mes hacer rotar el efectivo dentro de la empresa. En cuanto a los salarios, por lo menos debe cubrir el salario de un mes, ¿verdad? Cada vez, ¿verdad? La mercadería rota cada 45 días. En un concepto teórico, básicamente, por lo menos debería tener un poco más de un mes para poder hacer la facturación de cada 2 meses más o menos. ¿Sí? En este caso hablamos de un mes y medio. En teoría, por eso se usa el coeficiente con 45 días. Entonces el cálculo viene de la planilla 21 en B6, que si borramos todo lo demás y le dejamos solo a B6 de la planilla 21, vemos que viene el valor de 106.470.000. Ese es el valor del costo del primer año. El valor del costo del primer año dividido 365 días, que está ahí en la planilla en la celda B5, nos da 291.000 por día, ¿sí? Y si eso está multiplicado por los 45 días que necesitamos por lo menos tener de mercadería para hacer rotar el giro del negocio, entonces ahí vemos que nos da ese importe de 13.126.000. Con respecto a los gastos de administración y ventas, nosotros tenemos gastos evidentemente aparte del salario, existen digamos los otros gastos y estos gastos vienen o tienen que estar básicamente conformados de la siguiente manera. El gasto de ventas más administrativos dividido 365 por su coeficiente. De la misma forma está viniendo de B8 de la planilla 21. Voy a volver a borrar para mirar. Ahí yo tengo que son 174 millones los que debo cubrir para el primer año. Eso dividido 365 me está dando 478.380 guaraníes diarios. Y eso multiplicado por los 30 días que necesito cubrir, dan 14 millones. Ah, tengo los valores que se suman para calcular el capital de trabajo bruto del primer año. Ese importe contiene una parte de mercadería que yo adquiero a crédito y eso es lo que yo tengo que sacar de mi cálculo, ¿sí? Por eso el capital finalmente no termina siendo 54 millones o si no, ese ya sería el monto que iba a utilizar. Y es donde tengo que ver mi pasivo corriente ponderado, ¿sí? Y como el pasivo está ponderado en función al importe del, del crédito que yo saco de mis proveedores, entonces esa es la cuenta que yo voy a tener que utilizar para este cálculo. Entre paréntesis muestra que el cálculo está hecho y viene a ser la materia prima más tus materiales más el combustible si en el hipotético caso necesitamos cubrir también. Como nosotros no vamos a hacer ningún desplazamiento, sino directamente nuestro crédito es de insumos, entonces ese va a ser el valor que vamos a tomar para hacer nuestro cálculo. Ahí podemos ver entonces que tenemos que considerar también por lo menos 30 días, ¿sí? Entonces, se supone que nosotros vamos a tener crédito a 30 días con nuestros proveedores, ¿sí?
Entonces, por eso usamos ese coeficiente. A ver, si vemos de dónde viene o qué importe viene de la celda B23 de la planilla 23 también, justo nomás, ahí vemos que muestra el importe de nuestros créditos, ¿sí? Eso podríamos ver. Voy a control Z, 23, B23. Un ratito voy a mirar para poder decirte con propiedad. Proveedores B23. Exactamente, está viniendo del flujo de caja que nosotros tenemos previsto dentro del escenario optimista, ¿sí? Y ese es el valor básicamente que estamos viendo ahora en este momento. Eso dividido 365 me va a dar el valor diario, y el valor diario es justamente 353, 958, y eso por los 30 días me dan 10 millones. Entonces, para hallar el capital de trabajo neto, que es uno de los datos que yo voy a usar dentro de mi proyección, voy a tomar la resta del capital de trabajo bruto menos el pasivo corriente ponderado. Al hacer eso, entonces me da el importe de 43.460.000. Ojo que estos cálculos que acabamos de hacer en la columna del año 1, volvemos a hacer en cada año de la misma forma. Entonces, el año 2 en capital de trabajo bruto es la sumatoria de las 4 siguientes cuentas. Caja y bancos de vuelta va a ser, pero en este caso ya es la venta del año 2 dividido 365 por 15 días. El siguiente es mano de obra del segundo año más el aporte patronal del segundo año dividido 365 por 30, y así sucesivamente vamos completando, digamos, la información con los datos que corresponden al segundo año. Acá hay que tener en cuenta que yo voy a tener un capital neto de trabajo del año 2, ¿sí? Pero como ese capital de trabajo del año 2 ya contiene básicamente al capital de trabajo del año 1, entonces yo voy a hacer una última fila con la diferencia entre ambos capitales, ¿sí? El capital que contiene el año 1, pero estoy teniendo en el año 2, y ahí es donde básicamente se ve la diferencia. Esa diferencia es la que yo finalmente voy a terminar llevando a los demás formularios que tienen en cuenta esta información. Acordate que en el momento donde calculamos el flujo de caja, los estados de resultados, hasta inclusive el balance, hacían referencia a esta planilla 25. Todas aquellas que hacen referencia a la planilla 25 están estirando la información que nosotros estamos viendo aquí en negrita, ¿sí? Y en negrita para el año 1 vemos el primer resultado de la fila 12, que es el capital de trabajo neto, pero en los demás años desde el 2 hasta el quinto ya no usamos más esa información porque contiene los datos del año anterior. Entonces ahí es donde sí o sí tenemos que ir restando cuál es la base que se va incrementando, ¿sí? Y la base que se va incrementando es la que estamos viendo nosotros en ese momento para poder tomar y utilizar los datos, ¿sí? Bien. Este va a ser entonces el cuadro del capital de trabajo calculado para el escenario realista. Lo mismo hacemos con los datos del capital de trabajo para el escenario optimista, era el verde. Y ojo que aquí lo que cambia es el ingreso, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con el ingreso es lo que dijimos que va a estar aumentado en un 10%, ¿verdad? Y ahí vemos a priori, a ver, quiero mirar un poco a ver si los datos son diferentes, como verás. El total es diferente porque suma aquel que tiene en cuenta a los ingresos, que es cajas y bancos. Y cajas y bancos podemos comparar. El año 1, por ejemplo, ya es diferente. El año 2 es un valor idéntico porque tiene que ver con el salario de mano de obra y eso no afecta el ingreso, ¿sí? Porque nosotros terminamos pagando igual el mismo salario. En las mercaderías nosotros tomamos el costo se supone que va a ser siempre el mismo, lo único que va a aumentar es el precio o por el lado del ingreso. Ahí también tenemos visible que el gasto de administración y ventas no tiene ninguna variación. Y lo mismo la cuenta del pasivo ponderado, ¿sí? De los créditos de proveedores. Entonces, tenemos valores diferentes en el escenario optimista. Podemos ver que aumenta un poco el capital que necesitamos bajo ese escenario. Y en cuanto al escenario, aquí hice nomás optimista, pero en realidad tendría que ser pesimista. Voy a corregir nomás.
Pesimista. Bien, en el escenario pesimista vamos a ver que los valores evidentemente tienen que ser inferiores a los otros dos escenarios. Por lo tanto, vemos que el capital de trabajo neto es de 44 millones 078, 44 millones 460 es el del optimista y 43 millones 460 es el del realista. Acá lo que veo es que menor al, no es menor al año 1, ¿sí? A lo mejor por el efecto de... ¿Cuál podría ser aquí el efecto? Crédito a proveedores. El crédito a proveedores es igual a... Bueno, este no tiene el importe inferior como yo esperaba, pero es un valor que está calculado con los importes del escenario pesimista, de la misma forma como estuvimos revisando uno a uno los datos del escenario realista, está tomando entonces la información que se tuvo en cuenta en cada uno de los otros escenarios. Repito, el escenario optimista aumenta el ingreso un 10%, el escenario pesimista disminuye el ingreso en un 10%. Los valores que se muestran entonces en esta parte de la planilla. Con respecto al punto 26, que hablamos de los excedentes de los tres escenarios, los excedentes no son otra cosa que el resultado de cada uno de los escenarios, ¿sí? En este caso se muestra un resumen de los tres escenarios para cada año. Vemos entonces que en el escenario optimista nuestros resultados fueron de 37 millones en el primer año hasta 69, casi 70 millones en el año 5. Del realista, empezando con 8 millones 800, perdón, 9 millones 800 en el año 1, pasamos a el año 5 con 31 millones 113. Ojo, estoy hablando del beneficio neto o resultado neto, ¿sí? Y en el pesimista habíamos dicho que siempre era negativo, ¿sí? Veíamos que no teníamos ningún valor positivo en ninguno de los años, y eso es lo que se grafica. En la gráfica entonces vemos el excedente beneficio neto en la curva verde la optimista, en la curva gris la realista y en la curva que está por debajo de cero inclusive porque siempre es negativo, la del escenario pesimista. Aquí no hay mucho que explicar, simplemente extraemos los datos de la planilla 21 en cada una de en cada uno de los casos, ¿sí? Porque en algún momento nosotros tenemos como un indicador financiero al beneficio y tenemos que mantener dentro de los rangos que estuvimos estableciendo en el documento de Word, ¿sí? Bien, esto con respecto al 26. Y por último tenemos el punto 27 que habla del margen bruto y el EBITDA, ¿verdad? Es un resumen también de esos indicadores mostrándose en un solo resumen, ¿sí? Entonces, vemos que en la parte celeste tenemos al margen bruto. El margen bruto está dado siempre por el ingreso menos el costo. Entonces, ese dato que traemos también de la planilla 21, y en el 21 estaban, vamos a mirar un poco, en el 21 estaban los estados de resultados, ¿sí? Está viniendo, se está alimentando de esa planilla. Entonces vemos aquí todos los beneficios brutos, como para ver un poco cuál es la sensibilidad de ese dato con respecto al cambio que hay en cada escenario, ¿sí? Entonces evidentemente vemos que el optimista tiene mayor margen bruto que el realista, que es el que finalmente vamos a usar, y versus el pesimista. Acá en el pesimista son valores positivos porque todavía se está restando el costo de la venta y hasta el costo se tiene todavía un margen positivo, digamos, ¿verdad? Ahora con el EBITDA era justamente ya después de todos los gastos, es decir, restando los gastos de las ventas, ¿verdad? Restando los costos, restando los gastos, inclusive antes de impuestos. Entonces nosotros vemos que en el optimista y en el realista tenemos resultados positivos versus el pesimista que ya no tiene ningún resultado positivo. En todos los casos termina siendo negativo, ¿sí? Bien, con esto básicamente terminamos los videos. En los videos mi intención un poco fue la de darte un apoyo conceptual o
o metodología de cálculo que se utilizó en cada una de las planillas desde el 1 hasta el 27, ¿verdad? En algunos fue transcripción directa de datos, en otras fue utilizar fórmulas, en otra fue básicamente saber cómo llegar hasta un determinado dato, ¿verdad? Entonces, esa un poco fue la idea de estos videos. Espero que te pueda iluminar en las ideas que vas a tener para la presentación de tu defensa, Jenny. Entonces, espero que esto sea de utilidad. Por favor, tómate el tiempo de ver todos los videos, de repasar aquellos que necesites para poder tener una seguridad, ¿verdad? Y cualquier otro tipo de consulta que tengas, cuestiones que no comprendas, por favor, hacémelo saber a mi correo, al teléfono, ¿verdad? Y yo voy a estar ahí para poder explicarte. Si algo no quedó claro, necesitas que te vuelva a explicar, como te dije, vamos a cambiar la forma de explicar como para que puedas entender vos y que estés segura en el momento de hacer la defensa, ¿sí? Entonces, ante cualquier duda, a las órdenes. Bueno, cumplo con cerrar acá los videos y me pongo a tu disposición para cualquier contacto. Éxitos en la defensa, ¿sí?